Historia de los patriarcas y profetas. Capítulo 43. La muerte de Moisés. En todo el trato que Dios tuvo con su pueblo, se nota entremezclada con su amor y misericordia la evidencia más sorprendente de su justicia estricta e imparcial. Queda patente en la historia del pueblo hebreo. Dios había otorgado grandes bendiciones a Israel. Su amor bondadoso hacia él se describe de la siguiente manera conmovedora. Como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. Jehová solo lo guió. Deuteronomio 32, 11 al 12. Y sin embargo, cuán presta y severa retribución les afligía por sus transgresiones. El amor infinito de Dios se manifestó en el regalo de su Hijo unigénito para redimir la familia humana perdida. Cristo vino a la tierra con el objetivo de revelar al hombre el carácter de su Padre, y su vida rebosó de actos de ternura y de compasiones divinas. Sin embargo, Cristo mismo declara: de cierto os digo, que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. La misma voz que suplica con paciencia y amor al pecador para que venga a él y encuentre perdón y paz, ordenará en el juicio a quienes rechazaron su misericordia: apartaos de mí, malditos. Mateo 25:41. En toda la Biblia se representa a Dios no solo como un Padre tierno, sino también como un juez justo, aunque se deleita en manifestar misericordia y perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, de ningún modo justificará al malvado. Éxodo 34:7. El gran soberano de todas las naciones había declarado que Moisés no habría de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra, y la súplica fervorosa del siervo de Dios no pudo conseguir que su sentencia se revocara. Él sabía que había de morir, sin embargo, no había vacilado un solo momento en su cuidado de Israel. Con toda fidelidad había procurado preparar a la congregación para su entrada en la tierra prometida, a la orden divina. Moisés y Josué fueron al tabernáculo, mientras que la columna de nube descendía y se colocaba sobre la puerta. Allí el pueblo le fue encargado solemnemente a Josué. La obra de Moisés como jefe de Israel había terminado, y a pesar de esto, se olvidó de sí mismo en su interés por su pueblo. En presencia de la multitud congregada, Moisés, en nombre de Dios, dirigió a su sucesor estas palabras de aliento santo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Deuteronomio 31:23. Luego miró a los ancianos y príncipes del pueblo y les encargó solemnemente que recibieran fielmente las instrucciones de Dios que él les había comunicado. Mientras el pueblo miraba a aquel anciano que tan pronto les sería quitado, recordó con nuevo y profundo aprecio su ternura paternal, sus sabios consejos y sus labores incansables. Cuán a menudo, cuando sus pecados habían merecido los justos castigos de Dios, las oraciones de Moisés habían intercedido para salvarlos. La tristeza que sentían era intensificada por el remordimiento. Recordaban con amargura que su propia iniquidad había inducido a Moisés al pecado por el cual tenían que morir. La remoción de su amado jefe iba a ser para Israel un castigo mucho más severo que cualquier otro que pudiera haber recibido, sobreviviendo él y continuando su misión. Dios quería hacerles sentir que no debían hacer la vida de su futuro jefe tan difícil como se le habían hecho a Moisés. Dios habla a su pueblo mediante las bendiciones que le otorga, y cuando éstas no son apreciadas, le habla suprimiendo las bendiciones para inducirlos a ver sus pecados y a volverse hacia él de todo corazón.
Aquel mismo día Moisés recibe la siguiente orden: Sube al monte Nebo y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Muere allí en el monte al cual subes y te reunirás a tu pueblo. Deuteronomio 32, 49 y 50. A menudo había abandonado Moisés el campamento en acatamiento de las órdenes divinas, con el objeto de tener comunión con Dios. Pero ahora había de partir en una nueva y misteriosa misión. Tenía que salir y entregar su vida en las manos de su Creador. Moisés sabía que moriría solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría apoyarlo en sus últimas horas. La escena que se le esperaba tenía un carácter misterioso y pavoroso que le oprimía el corazón. La prueba más severa consistió en separarse del pueblo que estaba bajo su cuidado y el cual amaba, el cual él había identificado todo su interés durante tanto tiempo. Pero había aprendido a confiar en Dios y con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y la misericordia de Dios. Por última vez, Moisés se presentó en la asamblea de su pueblo. Una vez más, el Espíritu de Dios vino sobre él y el lenguaje más sublime y conmovedor pronunció una bienaventuranza sobre cada una de las tribus, concluyendo con una bendición general. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El Eterno es tu refugio, y sus brazos eternos son tu apoyo. Él echó al enemigo delante de ti y dijo: destruye. Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra. De grano y de vino hasta sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por Jehová? Él es tu escudo protector, la espada de tu fruto. Así que tus enemigos serán humillados y tú pisotearás sus lugares altos. Deuteronomio 33, 26 a 29. Moisés se apartó de la congregación y se encaminó silencioso y solitario hacia la ladera del monte para subir al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga. Deuteronomio 34:1. De pie en aquella cumbre solitaria contempló con ojos claros y penetrantes el panorama que se extendía ante él. Allá a lo lejos, al occidente, se extendían las aguas azules del Mar Grande. Al norte, el monte Hermón se destacaba contra el cielo. Al este estaba la planicie de Moab y más allá se extendía Basán, escenario del triunfo de Israel. Y muy lejos hacia el sur se veía el desierto de sus largas peregrinaciones. En completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y penurias de su vida desde que se apartó de los honores cortesanos y de su posible reinado en Egipto, para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Recordó aquellos largos años que pasó en el desierto, cuidando los rebaños de Jetro, la aparición del ángel en la zarza ardiente y la invitación que se le diera a librar a Israel. Volvió a presenciar por el recuerdo los grandes milagros que el poder de Dios realizó en favor del pueblo escogido y la misericordia longánime que manifestó el Señor durante los años de peregrinaje y rebelión. A pesar de todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo, a pesar de sus propias oraciones y labores, solamente 2 de todos los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto fueron hallados bastante fieles como para entrar en la tierra prometida. Moisés examinaba el resultado de sus arduas labores. Casi le pareció haber vivido en vano su vida de pruebas y sacrificios. No se arrepentía, sin embargo, de haber llevado tal carga. Sabía que Dios mismo le había asignado su misión y su obra. Cuando Dios lo llamó por primera vez para que dirigiera a Israel y lo sacara de la servidumbre, quiso eludir la responsabilidad.
pero desde que inició la obra nunca depuso la carga. Aun cuando Dios propuso revelarle a él y destruir al rebelde Israel, Moisés no pudo consentir en ello. Aunque sus pruebas habían sido grandes, había recibido demostraciones especiales del favor de Dios. Había obtenido gran experiencia durante la estada en el desierto. Al presenciar las manifestaciones del poder y la gloria de Dios y al sentir la comunión de su amor, comprendía que había decidido con su prudencia al preferir sufrir aflicciones con el pueblo de Dios más bien que gozar de los placeres del pecado durante algún tiempo.